Mira. Wow. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Libro. Bien, 5 minuticos, nada, y apenas ingresaron algunos. Bueno, solo Juan Camilo y Santiago nomás. Bien, vamos entonces a comenzar, pues, porque en la clase de ayer estuvimos trabajando, bueno, terminamos de indicar algunas características de los óxidos, que es la primera función que vamos a mirar. De esa característica estuvimos hablando del grupo funcional, que es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta porque, primero, es quien me identifica a la función. Segundo, siempre en los óxidos el oxígeno trabajará con -2. Ayer explicábamos cuáles son las razones. También dijimos que un óxido resulta de la combinación de cierto elemento químico con el oxígeno. En ese sentido, abocamos una siguiente característica, que son las distintas clases de óxidos. Esas clases de óxidos van a depender única y exclusivamente del tipo de elemento que entre en combinación o reacción con el oxígeno. Dijimos ayer, si un elemento era de carácter metálico y se combinaba con el oxígeno, lo que sucede, por ejemplo, en los ventanales, en los candados, en las sillas que tengan elementos metálicos como tornillos y demás, va a ocurrir lentamente, con el transcurso del tiempo, una oxidación, ¿verdad? Y esa oxidación me va a originar la primera clase de los óxidos, que son los óxidos básicos. Si a ese óxido básico lo hidratamos, es decir, se le agrega agua, me va a generar como derivado la formación de la siguiente función inorgánica, que es la función de las bases o también llamadas hidróxidos. Eso dado caso el elemento sea metálico, pero no como no todos los elementos de la tabla periódica, que son más de 100, son metales,
hay otro campo. El campo es de que el elemento sea no metal, que lo simbolizamos por la letra E o por la expresión NM. Si ese no metal, elementos del grupo 4, del grupo 5, etc., reaccionan con el oxígeno, me generarán un óxido ácido. Si ese óxido ácido se le agrega agua también, me formará uno de los dos tipos de ácidos que vamos a mirar más adelante, al que llamaremos ácido oxácido. Pero como no todos son no metales, porque estarían los de transición centro y estarían aquellos elementos cercanos al grupo 3, en donde está la línea en forma de zigzag, en forma de escalones. Ahorita que deje de compartir pizarra, retomamos esa gráfica de la tabla periódica. Estaríamos en el escenario, perdón, era atrás, estaríamos en el escenario de los metaloides. Si esos metaloides, que son los elementos cercanos al grupo 3 o cercanos a algunos elementos metálicos de transición centro, o sea, zona D, electrónicamente, reaccionan con el oxígeno, me generan un óxido al que llamamos óxido neutro u óxido anfótero. Estos óxidos neutros no reaccionan, la gran mayoría no reaccionan con el agua. Entonces, en conclusión, tendríamos tres tipos de óxidos. Los básicos, si el que se une con el oxígeno es un metal. Ácido, si el que se une con el oxígeno es un no metal. Y neutro, si el que se une con el oxígeno es un elemento metaloide. Estas tres características o clasificaciones de los óxidos nos va a servir para empezar a mirar una tablita que vamos a empezar en el día de hoy. En esa tabla, ¿qué vamos a hacer? En esa tabla vamos a hacer todo lo que hemos visto de nomenclatura. Todas estas 13 últimas diapositivas. Vamos a usar nomenclatura sistemática. Vamos a usar nomenclatura tradicional, dependiendo del caso que tengamos de estado de oxidación. Vamos a usar nomenclatura Stock o Werner. Y además vamos a indicar cuál es la clase de óxido. Ok, entonces esta tabla nos va a salir larga. Vamos a hacer varios ejercicios, pero necesito que usted tenga a la mano su tabla periódica. Una tabla periódica actual en donde aparezcan los valores de nada más y nada menos que estados de oxidación, porque los vamos a necesitar. En ese caso, en esa primera tabla o en esta primera tabla vamos a colocar las siguientes columnas. Aquí vamos a colocar fórmula. Ya nosotros sabemos calcular la fórmula, tanto mínima como molecular. Precisamente, el día sábado, les recuerdo, les voy a subir al grupo, o de pronto antes, por aprovechar que el viernes es festivo, voy a subirles al grupo la primera actividad de este periodo final. La primera actividad de este periodo final. Recuerde que la semana que viene, del 10 al 14, no vamos a tener clases, porque trabajamos 2 semanas, descansamos una para que usted pueda resolver la actividad. Ya sería la primera nota de este periodo final, ¿verdad? La actividad. Ya sabes que esa actividad la resuelves en tu cuaderno, le tomas fotos, me la mandas a mi WhatsApp. Al correo no, porque ese correo ya no soportó más, imagínate. Trabajos de ustedes del 10A, del 11A, mejor dicho, y varias guías por personas, entonces eso colapsó. ¿Ok? Entonces yo allí les voy a indicar todo.
Vamos a colocar aquí primero la fórmula y como segunda columna, nombres bueno, vamos a utilizar todo este espacio. Nombre. O, si tiene más de uno, se lo damos. ¿Cierto? Nombre o nombres. Bien, vamos a comenzar con un elemento que trabajamos mucho en biología, muchísimo en biología, porque es muy importante para nosotros, los seres vivos. Entonces vamos a trabajar con esta primera fórmula. Es una fórmula, recuerde que todas las fórmulas que vamos a trabajar tienen que ser mínimas. Y una fórmula es mínima, que lo acabamos de ver, precisamente la actividad va a tener como tema ese, cálculos de fórmulas mínimas y moleculares. Van a ser puros ejercicios, algunos de mínima y otros de molecular. Ya los tengo listos, no hace falta esperar el tiempo y ya yo se los subo. Tenemos esta fórmula mínima porque aquí el subíndice es 1 y aquí el subíndice es 1. Mitad de 1 entero no tiene. Entonces, por eso decimos que es fórmula mínima. Bueno, ¿qué necesito? Necesito averiguar en su tabla periódica los estados de oxidación del carbono. ¿Cierto? Y como ya hay 5 estudiantes, bueno, 4, Santiago, ¿usted tiene tabla periódica ahí a la mano, por favor? Santiago, ¿tiene tabla periódica a la mano? Un momento, para buscar la tabla periódica en el portátil. Ok. Bueno, mientras Santiago revisa su tabla periódica, yo les voy dando esa información. Solo quiero que verifique si es verdad o no, porque me puedo equivocar. El carbono trabaja con 2 estados de oxidación, que es el número 2 y el número 4. ¿Verdad? En ese sentido, ya esa condición aplica para que a esta fórmula le demos 3 nombres. ¿Cómo así? Claro, le vamos a dar 3 nombres. ¿Cuáles 3 nombres? Ya te recuerdo cuáles 3 nombres. Le vamos a dar un nombre sistemático, utilizando su método sistemático. Le vamos a dar un nombre en común y le vamos a dar un nombre en stock. ¿Cuál es la razón? Porque el sistemático, perdón, me pasé. En el sistemático solo vamos a usar prefijos, no hay problema. Pero en el común usamos los casos según los estados de oxidación. Entonces yo verifico aquí, aplico el primer caso, porque ese elemento solo tiene 2 estados de oxidación. Y ya sería segundo nombre, ¿sí ves? Y el tercer nombre, como tiene 2 estados de oxidación, entonces yo voy a utilizar en números romanos y escrito entre paréntesis el estado de oxidación del carbono, porque es positivo. El del oxígeno no lo voy a necesitar, porque números romanos no hay negativos, usted eso lo sabe, ¿verdad? Como no hay negativo, entonces utilizo el del carbono, que es el positivo. Vale. Recordado eso, vamos a la obra. Y al final clasificamos. ¿Qué significa clasificar? Mire, lo que acabamos de decir. O es un óxido básico, o es un óxido ácido, o es un óxido neutro. Eso lo hacemos al final, más sencillito. El primer nombre que vamos a asignar es el sistemático. El segundo nombre será el común y el tercer nombre será el stock. ¿Cierto? Para esa misma fórmula, 3 nombres. En el sistemático me dicen que utilicemos prefijos numéricos que estén de acuerdo con los subíndices y siempre comienzo nombrando al grupo funcional de primero. ¿Sí ves? Me dicen óxido de carbono
dióxido de carbono, me dicen ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, porque lo primero que se nombra es el grupo funcional, que es lo que me identifica. Entonces, como el número 1 se escribe mon en prefijo numérico, escribo ese prefijo. Mon, ¿de dónde sale ese mon? Vamos a recordar. Mírelo aquí. Estamos usando los prefijos numéricos que estén de acuerdo con los subíndices. Si el subíndice es 1, utilizo mon. Si el subíndice es 7, utilizo el prefijo et, y así sucesivamente. O bien sea que estos nombrecitos yo me los debo aprender. ¿Cuál es el prefijo para 8? ¿Cuál es para 3? ¿Cuál es el para 6? Y así vamos trabajando poco a poco. Como es el primer ejercicio, vamos a ir regresándonos para que no vayas a pensar que estamos inventando cosas, ¿verdad? Ya esto lo hemos explicado. Mon. Luego le doy el nombre de la función. ¿Qué es esto? Un óxido. Entonces digo monóxido. Monóxido. Bueno, no importa, ahorita volvemos a hacer el chulito. Monóxido. Cuando el otro subíndice sea exactamente igual al primero, no es necesario utilizar prefijos. ¿Ya? O sea, si yo digo monóxido de carbono, estoy indicando que este también va a tener un número 1. ¿Sí ven? Entonces no es necesario decir monóxido de monocarbono, no. Simplemente indicando el primero es suficiente, dado caso sean iguales, ¿verdad? Entonces yo voy a decir monóxido de y nombro el símbolo. El símbolo es C. ¿Qué significa C? Carbono. Entonces digo monóxido de carbono. Primer nombre. Sistemático. ¿Por qué sé que es sistemático? Estoy utilizando prefijos numéricos que van a estar de acuerdo a los subíndices. Monóxido de carbono. Como usted está revisando estos videos, me imagino, te voy a escribir en paréntesis que no debería, las proporciones de los subíndices. Aquí es 1 a 1. ¿Qué significa eso? Un 1 aquí y un 1 aquí como subíndice. Monóxido de carbono. Fíjate que este nombre monóxido en realidad tiene dos informaciones. Mon, que me indica 1, y óxido, que es el grupo funcional de los óxidos. Nomenclatura sistemática. Nomenclatura común. Bueno, como la nomenclatura es común, yo debo verificar cuál de estos dos números es el que está usando el carbono. Como aquí me dijeron ayer que el estado de oxidación del oxígeno en todos los óxidos es -2, listo, en bandejita. Estado de oxidación del oxígeno, -2. Como yo sé que esa fórmula debe cumplir la sumatoria de cargas, o sea que me dé 0 los estados de oxidación, y sé que los subíndices son 1 y 1, -2 por 1, -2. ¿Con cuántas cargas positivas deberá trabajar el carbono? Para que me dé 0, pues va a utilizar el 2. Porque -2 por 1, -2, más 2, 0. O sea que en esta fórmula vamos a utilizar el estado de oxidación 2. En esta. Ah, profe, ¿cómo sé cuando trabaje con 4? Ya es otra fórmula, significa que es otra sustancia. ¿Sí ves? Me regreso a las reglas de común. Esas reglas me las debo aprender de memoria. La nomenclatura común o tradicional me dice que se fundamenta en los estados de oxidación y los separa por casos.
¿Cuántos casos posibles? 3. Miro cuál es el caso que me sirve. Ah, el elemento solo trabaja con 2, entonces me sirve el caso 1. ¿Qué me dice el caso 1? Que cuando el número con el que trabaje el elemento sea menor, su nombre terminará en oso. O que si trabaja con el estado de oxidación mayor, su nombre terminará en ico. Me sirve este. ¿Cuál de los dos números me sirve? Este. Entonces, miro aquí. Como 2 es menor que 4, listo. Este señor se llama óxido. Fíjate que ya el nombre comienza de otra manera porque es otro método, son otras reglas. Una alternativa diferente en el nombre. Óxido, ¿de dónde saco que es óxido? Mi hermano, son binarios y uno de esos elementos es el oxígeno, entonces se comienza con este. Óxido, coloco el nombre del símbolo, óxido, carbón, y aquí tengo que agarrarme de castellano. ¿Por qué? Porque carbono termina en vocal. Oso comienza con vocal. ¿Sí ves? Castellano me dice, si un sustantivo termina en vocal y un prefijo comienza con la misma vocal en la que termina el sustantivo, se suprime una de esas vocales. Ah, listo. Óxido carbonoso. Exacto, sí señor, correcto. Entonces fíjate que yo aquí necesito todo, necesito matemática, necesito castellano, necesito química, porque el conocimiento es integral. Entonces yo le voy a decir a este señor óxido carbonoso. Muy bien. ¿Sí ves? Que ya las reglas son diferentes, los nombres son diferentes. Y por eso yo voy a decir, ah, no, que este nombre es común o tradicional. Este nombre es sistemático. Me voy a la tercera opción, tercer nombre, porque son 3 métodos para este ejercicio. ¿Y siempre vamos a encontrar 3 nombres? No siempre. Como es el primer ejercicio, no hay problema. Me voy a la regla Stokes-Werner, la última, miren aquí me pasé. Stokes-Werner. Se le da el nombre basado en los estados de oxidación escrito en números romanos y entre paréntesis, listo. Es lo único que necesito. Saberme las reglas. Ok. Me parece que escribí esto muy arriba. Como es sistemático, comienza de la misma manera que, perdón, como es stock, comienza de la misma manera que el común. Óxido. Porque es el grupo funcional debido a la presencia del oxígeno. Óxido. Ese óxido es de carbono. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el carbono allí? Con 2. Profe, ¿por qué no coge el del oxígeno? Recuerde que en números romanos no hay negativos. Disculpan aquí, pero este espacio es muy chiquitico. Entonces tiene uno que escribir como pueda. Vamos a escribir esa N bien para que no piense que es una H. Y 4 segunditos. Óxido de carbono. Ajá, ¿y qué? Entonces, entre paréntesis, como me dice la regla, escribo el 2 en romanos. Y se acabó. Ya. Óxido de carbono trabaja con 2 en romanos. Y ahí tendríamos los 3 nombres para una misma fórmula. Ahora, ¿en qué grupo se encuentra, de la tabla periódica se encuentra el carbono? ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra? En el 4A. En el 4A, muy bien. ¿Y será metal o será no metal el carbono? No metal. Ok, perfecto, sí viste. Entonces, como es no metal,
yo clasifico a esa fórmula. ¿Será un óxido básico? No. ¿Será un óxido neutro? No. Tiene que ser un óxido, ¿qué? Ácido. Míralo aquí. Un óxido ácido porque el elemento que se combina con el oxígeno es un metal. ¿Señor? Se utiliza en la batería, ¿no? Sí, señor. Exacto. Óxido carbonoso. En ese caso, el tipo que voy a colocar aquí es, vamos a escribirlo en mayúscula, porque el espacio, como les decía, es corto. El tipo de óxido que estamos trabajando de primero es un óxido de tipo ácido. Y en las baterías se utiliza, es un ácido mucho más fuerte que este, que es el sulfúrico. ¿Cierto? Óxido ácido. ¿Por qué es un óxido ácido? Cuando usted revise ese video, porque el carbono es un elemento no metal. ¿Cierto? Primer ejercicio. 3 nombres, fulano de tal, sultano de tal, sultano de tal, y esta sería la clasificación. Vamos a hacer la otra fórmula, pero cuando trabaje con cuánto, con 4, para que me sirva los 2 estados de oxidación para los 2 ejercicios siguientes. Y así vamos aprovechando el tiempo. 50. Aquí voy a seguir, recuerde que el orden es el mismo, ¿no? Fórmula y nombres, para no gastar tiempo allí. La otra fórmula que nos enseña la biología es esta señora. CO, pero ahora con un 2 como subíndice. C, que el carbono trabaja con 2 y 4. Si ya lo hicimos con 2, ¿con cuánto trabajar aquí? Pues con 4. Vamos a verificar a ver si es cierto. El oxígeno trabaja con menos 2. Menos 2 por 2, menos 4 matemáticamente hablando. Para que eso me dé neutro, como tiene que darme toda fórmula inorgánica, este señor trabajará con 4. Porque 4 por 1, 4, menos 4, 0. De hecho, aquí voy a dar 3 nombres, pero fíjate que aquí la fórmula es diferente a esta. Aquí no hay subíndices, ya aquí sí, porque las proporciones aquí es 1 a 2. Ya les recuerdo de dónde salen estos 2 números. Estos 2 números son los subíndices. Miren, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. En cambio, aquí dijimos que era 1 a 1 porque aquí había un 1 y aquí había un 1. No es lo mismo. No es lo mismo porque usted sabe que esta masa molecular es menor que esta masa molecular. Será, vamos a recordar, si voy a la tabla periódica y verifico la masa atómica del carbono, encuentro que es 12. Y verifico la del oxígeno, encuentro que es 16. Si yo sumo 12 más 16, 28 en esta fórmula. Pero acá la cosa cambia, porque este 2 tiene que multiplicar al oxígeno que vale 16. 2 por 16, 32. Más 12, 44. Mucho mayor a lo que hay aquí. Las fórmulas son diferentes, luego entonces los nombres tienen que ser diferentes. Asumamos que cada fórmula es como una persona. Cada fórmula es una persona. Ah, profe, pero es que a veces hay homónimos. No, yo estoy hablando de una manera muy general, ¿cierto? De una manera muy general. Bueno, comencemos con nomenclatura sistemática. Prefijo numérico para 2. Ya nosotros hicimos esa tablita ya hace ratico aquí. Tengo que aprenderme esa regla, de lo contrario no sé jugar.
2, puedo utilizar el di o puedo utilizar el bi. Por eso en biología me hablan del bióxido de carbono o dióxido de carbono, es lo mismo, son sinónimos. Entonces yo aquí utilizo el prefijo bi. ¿Por qué bi está de acuerdo con 2? ¿Cuál es la función? Óxido. Y acabamos de decir en el ejercicio anterior que cuando el segundo subíndice, mira que aquí te recuerdo algo que dijimos por allá en enlace químico. Este señor se escribe de último, en la fórmula se escribe de último, pero en el nombre va de primero. Sí, es porque yo empiezo a leer de aquí hacia acá. Y en la fórmula es al revés. En la fórmula el oxígeno va al final, pero se nombra de primero. Bióxido, como aquí hay un 1, no es necesario decir de monocarbono, no. Porque mira lo que explicamos acá. Si yo empiezo aquí y aquí hay un 1, no es necesario decirlo. Por eso aquí puedo decir bióxido, perdón, de, ¿qué significa C? Carbono. Ya ese nombre es sistemático. Como K, en esta fórmula, número 2 que estamos trabajando, ya el estado de oxidación es 4, 4 es mayor que 2, entonces me voy a recordar qué regla utilizo en nomenclatura. Mire, termina en ico, porque 4 es mayor que 2. ¿Y de dónde saco ese 4? Al revisar, primero, en la tabla periódica. Segundo, me doy cuenta por los cálculos de estado de oxidación que nosotros sabemos hacer ya. Menos 2 por 2 te da menos 4, 4 por 1 te da 4. Al sumar me tiene que dar 0. Entonces, en común, comienzo indicando la función óxido. Es óxido por la presencia del oxígeno. Óxido carbónico. Sí, señor. Doy el nombre, vamos a escribirlo aquí, el nombre del elemento. Y me vuelvo a basar en castellano. Carbono termina en vocal. Ico comienza con vocal. Cuando eso sucede, suprimo la vocal del sustantivo. Mira lo que dijimos aquí, en el pasado. Suprimimos la vocal del sustantivo y dejamos la vocal del sufijo. Lo mismo decimos aquí, castellano me soluciona ese problema. Porque resultaría raro, eso se llama cacofonía, si yo dijese óxido carbonoico, porque pienso yo que se nombra el elemento y luego se le da la terminación. La terminación es ico, pero debo fijarme si el sustantivo termina en vocal para suprimirla y evitar ahí eso de la cacofonía. Entonces digo óxido carbónico. Aplico la regla gramatical, coloco tilde. Óxido carbónico. ¿Nomenclatura qué? Común. Tercer nombre, nomenclatura stock. Esa señora fórmula hace referencia a un óxido. Comienzo con la palabra óxido. El óxido es del carbono, entonces óxido de carbono. Pero el estado de oxidación del carbono es 4. Y ese número 4 lo escribo en romanos, pero entre paréntesis. Y en romanos el 4 se escribe así. ¿Cierto? Óxido de carbono 4. ¿Por qué no 2?
Primero, porque el carbono aquí no trabaja con 2. Segundo, no puede ser el estado de oxidación del oxígeno porque es negativo y en romanos no hay números negativos. En conclusión, voy a regresar aquí un poquitín. Todos los 3 nombres, óxido, óxido, óxido. Segundo ejercicio, óxido, óxido, óxido. Pero en realidad llevamos 6 nombres. 3 para esta fórmula, 3 para esta fórmula. Como en esta fórmula, este carbono es exactamente igual a este, entonces el tipo va a ser igual. Este carbono, en presencia del oxígeno, tiene una clase específica de óxido ácido. También es un óxido ácido. La razón es la misma. El carbono es un elemento no metálico y está en el grupo 4A. ¿Cierto? 6 nombres, 2 ejercicios. Y ambos ejercicios de la misma clase, óxido ácido. Vamos a dejar al carbono quieto, me voy a ir para otro lado. Voy a utilizar entonces otro colorcito. Me voy a ir a la izquierda. El orden es el mismo, fórmula y nombres. Y en la izquierda voy a trabajar con el señor sodio. Y voy a trabajar con el señor oxígeno. ¿Verdad? Pero el oxígeno, sabemos, es -2. Y el sodio, como está en el grupo 1, Melissa, recuérdame cuál es el estado de oxidación del sodio. Melissa. Ya voy, profe, ya voy. Ok, tranquila, yo te espero. Es probable que en la tabla periódica aparezca la palabra. El estado de oxidación. Sí, señorita. Que pueda aparecer la palabra valencia, es lo mismo. Estado de oxidación o valencia. Te darás cuenta que el sodio trabaja con estado de oxidación 1, no más. Al igual que el potasio, al igual que el litio, al igual que el rubidio, al igual que el cesio, al igual que el francio, al igual que el hidrógeno. Porque todos los del 1 trabajan con +1. Todos los del 2 trabajan con +2. Pero de ahí para adelante no puedo decir lo mismo, que los del 3 trabajan con 3, los del 4. No, porque fíjate que acabamos de hacer, en realidad, 6 ejercicios y encontramos que el carbono trabaja con 2 estados de oxidación, 2 y 4, y el carbono está en el grupo 4A. Entonces, Profe, ya le queda 1 minuto. Ay, ok. Bueno, vamos a dejar esto aquí planteado y lo terminamos en la próxima clase que viene arriba. Como el sodio trabaja con +1, matemáticamente, ¿qué hacemos? Uy, José, ya se acabó la clase, José David. Este 2 lo coloco aquí como subíndice y encuentro que 1 por 2 más 2 menos 2, 0. O sea que la proporción de subíndice en este ejercicio es 2 para el sodio, 1 para el oxígeno. Como solo trabaja con un estado de oxidación, no aplica nombre común. O sea que aquí vamos a encontrar solo 2 nombres. Este segundo no va porque no aplica debido a que no tiene más de un estado de oxidación. Ok, pues para no dejar el ejercicio ahí inconcluso, lo dejamos propuesto